Y hablando de recuerdos de partido eliminatorio y todo eso, yo me recuerdo cuando iba a Barranquilla, era insoportable jugar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Y me acuerdo que nosotros llegábamos y entrabas al vestuario y pareciera que el vestuario te quemaba. Sauna. Era un sauna. Era una sauna. Era un sauna. No, yo no me podía poner la ropa, Yo las medias, era nada. Esperaba increíble. hasta que preparaba oficio. ¿Quién Aparte, recién me ponía la ropa? te tocaba el Pibe Valderrama, Aprilla, el Tren Valencia, Freddy Rincón. Por eso yo digo, Iván, como hay loco. mucho mérito nosotros los jugadores sudamericanos con el europeo. El europeo se la llevan, de alivio. Eso es lo que te digo yo, el barrio, la chispa. Por eso todas se esas hablan cosas. de la eliminatoria, la más dura es la de nosotros. Sí, lejos. Sin duda Lejos. la más dura es la de nosotros. Puede ser que somos 10 países los que jugamos, pero es durísima. Los europeos se la llevan fácil. Aparte no tienen que viajar 12 horas para acá, hacia abajo, a Sudamérica. Ahí están en 2 horas, los más lejos están en 3 horas, a algún país por ahí alejado, pero nosotros nos ha tocado vivir la más difícil, me parece. Sí, ¿no? nada. Mi peor enfrentamento foi quando Brasil tocou jogar contra Peru e neste partido, não me recordo se foi em Brasília ou em Peru, se foi em Lima. Eu recordo que nós outros já nos conhecíamos desde de Bayern, não? E já tínhamos uma relação boa. E me recordo que neste partido tu estava disputando na pelota com o Lúcio e vosotros jogavam juntos em Bahia. Pero Lúcio te ha dado uma patada, tu levantou e queria ir para cima de Lúcio. E eu cheguei cerca de los dois e disse, Paulo, tranquilo, é Lúcio, joga contigo em Bahia. E ele... Calma, Lúcio, que tá louco. Calma, Lúcio, que tá louco. Eu falei assim, calma, Lúcio, que tá louco. E aí, tu aí veio pra cima de mim, louco tá tu, Zé. Tu tá louco. E aí, pensou vir pra cima de mim. E eu disse, Paulo, Não, porque tu me tranquilo. empurraste, que Eu disse, sim, empurrei. O Ferinha, Ferinha, tranquilo, pero te Lúcio tá empurrei. louco. E aí, tu aí veio pra cima de mim. Pero este momento não aguentei, comecei a rir. Empecé a rir e Paulo estava muito enfadado, querendo me pegar, me bater. Com Lúcio, E aí depois, quando chegamos em clube, aí depois hacíamos a resenha e lembrávamos sempre dessas disputas aí em No, campo. yo para mí venir a Perú era una cosa de loco. Era, esta rivalidad que era más allá del fútbol, que la inventaban los periodistas, los medios de comunicación, y que uno como jugador de fútbol quiere estar aparte, de todo eso. pero igual te van encasillando y te van metiendo enganchando. y te vas metiendo en este tema. Pero la rivalidad en Sudamérica, yo concuerdo contigo, no tiene nada que ver con la rivalidad que existen en Europa. O sea, aquí hay otra cosa. No te dejan dormir la noche anterior. No, es a usted, no me vas a acordar de eso, que nos mandaste bombardas todo el partido de esa eliminatoria del 98. Y acá también veníamos. Terrible, terrible. Nos mandaban bombardas y bombardas. Ahí. No, acá llevaban era el chamán, ¿no? Acá tenemos de todo. Acá me clavaban a mí. anterior. Zamorano aquí lo clavaban y Salas. Cortaban la cabeza a una gallina, todo acá, ¿cierto? Eso no existe en Europa, de lo que acaba de hablar Iván, ¿no? Eso, en Europa todo es muy, muy limpio. Pero Las nosotros, rivalidades, por ejemplo, tú, ¿qué rivalidades viviste? ¿Cuál es la que más te llamó más la atención? Sí, o sea, en la que se Sudamérica? dice. Perú, Chile, es la que la prensa crea. El clásico del Que Pacífico. te hacen comer de esa historia, ¿no? Que hay una rivalidad grande y que dentro del campo se van a matar y que después los hinchas se van a matar. y yo quiero recalcar eso lo que acabas de decir, ¿no? Esta rivalidad que tenemos es simplemente futbolística. O sea, lo que acabas de mencionar, creo que la gente hay que sacar esto de esta historia, porque yo creo, y ves como hay tantos peruanos viven en Chile y muchos chilenos que viven acá en Perú, yo creo que esa hermandad siempre ha existido y bien. Después el fútbol, lo que acaba de decir, a veces el periodismo a veces llega a extremos donde Rivales, sí. Rivales, enemigos, sí. no. ¿Y ustedes con Brasil, Ser Roberto, ustedes con Argentina, Sí. sienten también ese rigor? Es un clásico, ¿no? Es Sí, especial. maior rivalidade de Brasil é Argentina. Claro, eso está toda la vida, ¿no? Sí, es. Y a propósito de esa rivalidad, ¿tú tenías un ídolo argentino? ¿Qué? Diego. Diego, ¿no? Diego, sí. An- Quando chico, Antes que Pelé, Diego mirava, quando eu estava chico, mirava só muito Pelé, Diego e Zico. Zico, qué grande. Zico. Qué jugador, Zico. Sim, Zico. Minha vontade de jogar para a seleção foi mirando
foi mirando sempre Zico jogar. Por isso eu he trazido um regalito, não sei se está aí, porque Paulo ha jogado em Flamengo. Jogar em Flamengo é diferente, que os hinchas, os torcedores são mais fanáticos. E eu he trazido a remera aí, não sei se está aí, de Flamengo. Aí tá. Meteram acá dentro, não estava. Está aí adentro. Paulinho, abre aí para nós outros. Que imagínate su ídolo te regalar uma remera como esta, dedicar a ti, para mim foi uma realização. Bien, Zico. No, qué linda. La camiseta No, esa histórica. camiseta É histórica, sim. Iván jugó con esa camiseta. Jugou com esta? Entrou. Flamengo En no. contra. En contra. Entonces, Sí. para mí es bueno, una no sé si alcancé a jugar. recordación que Qué linda. desde de chico miraba a él jugar y tener No, Zico hoy. es extraordinario, Zico. ¿Y esa? PC, Ese es una. Cuando tomabais cerveza en Bayer, allá en. para mí esta recordación muestra todavía que yo fui capaz de jugar entre los mejores y me destacar. Porque en esta época, para llegar a la selección era muy difícil. Mira. Una época diferente, buenísimos jugadores. Sí, una Entonces, compartilhar experiencias, no tenía que traer esta Qué linda esa camiseta camiseta, y espectacular. este trofeo, como tú has traído también, ¿no? Sí. Tu recuerdo, no Sí. sé si alguien ha traído algo más, sea una oportunidad. También ¿no? todos creímos algo. Bueno, yo creo que aquí, a ver, ¿quién ha sido campeón de Copa América? ¿Tú? ¿Fuiste campeón? ¿Y tú? No, nosotros no. Tú, Paul, Éramos tampoco, ¿no? campeón. Yo tampoco, ¿no? Yo también, sí. Pero así, aquí hay alguien que fue campeón. La Copa América, ese Y es tú el recuerdo que traemos, trajiste la la camiseta camiseta del campeón, ¿no? Mira, del ahí está título la de la ¿Qué camiseta. año, del campeón. Mario? ¿Cuándo fue, Mario? ¿Qué año? 2001. 2001. Está la camiseta de... ¿Sentimientos tuyos, Marito, al ser campeón de la Copa América? Uf, pues es el único título realmente que tiene Colombia. Sí. No, el sentimiento... Porque fue una Copa América difícil de hacer. Sí, sí. Había un problema en el país difícil. La gente no creía mucho en la selección. La gente estaba siempre pensando que no lo íbamos a lograr, que iba a ser difícil ganarla. Y al final terminamos haciendo un torneo muy lindo, donde no nos hicieron gol. Muéstrala ahí, jugamos, muestra a la gente que está viéndote ahí. jugamos la final con México, Eso, que estábamos Babito. hablando del partido con México, ¿te acuerdas? Oh, el partido con... La Tenía final un con equipazo. México, México tenía un equipazo. Matador la verdad. Hernández. Matador Hernández, Cuauhtémoc. No, tenían un muy Un buen equipo. equipazo. Sí. Y sobre todo lo más lindo fue que en ese momento yo sentí que Colombia cambió en el modo de ver la selección. Nunca fue igual a partir de ese momento. A partir de ese momento la gente empezó a rodear a la selección y eso fue que comenzó a hacer ese proceso para después llegar al Mundial del 2014. Y ahora la veo fuerte a la selección con cosas. El gol de esa final lo hizo Iván Ramiro Córdoba de cabeza, sí. compañero mío en el... O sea, es que hay una Iván anécdota tenía en esa una, final. medía 1,76 y saltaba. Como tal, en esa final había mucha presión, parte gobierno, eran muchas cosas que estaban ahí, muchas cosas. Y al final de cuentas se logró ganar. Y bueno, es el único título que hay en este momento. Bueno, se viene la Eurocopa. ¿Algún favorito para ustedes? Bueno, para mí, Francia. Inglaterra. A mí me gusta también Francia. Francia. Sí. Yo veo a Alemania. Alemania nunca lo des por muerto. Es un No, y rival juegan muy en durísimo. Alemania, ¿no? Juegan en Alemania, ¿no? Es durísimo, durísimo. O sea, es un rival que nunca le puedes dar por muerto, ¿no? ¿Y vos, Iván? Para mí, ojo con España, pero concuerdo que Alemania con Kroos es una cosa y sin Kroos es otra. Y juegan en casa. Y bueno, y Francia, la generación francesa para mí es espectacular. Bueno, y una pregunta para todos. ¿Quién va a ganar la Copa América? Yo, bueno, voy a poner a Chile, pero porque soy corazón. chileno, pero yo creo que Uruguay va a ganar la Copa América. Yo ¿Tú? voy a poner a Colombia. Y no solamente por ser colombiano, creo que los jóvenes que han entrado se han involucrado bien con los más grandes
Y veo una selección muy práctica, la de Colombia, como que muy rápida para atacar por los costados. Tiene jugadores muy rápidos por afuera, Lucho Díaz y Arias, muy rápidos los dos. Y bueno, tiene también en el medio campo dos pelados jóvenes también que están de la liga inglesa, ¿no? bien. Y tienen además, me parece que cuando hacen un gol se vuelve muy peligroso Colombia, porque contragolpean muy bien, son muy rápidos para salir jugando. ¿Solo Colombia vas a ver? ¿Solo Colombia? Sí. Pues como favorito para ganar la Colombia, y también me gusta Uruguay a mí. Comparto igual como tú, Sí. con sentimientos encontrados, como siempre deseando nuestra selección, pero creo que Argentina viene en un envión futbolístico muy importante y creo que es un favorito para llevárselo. Para mí, Brasil y Argentina. Veo Brasil con expectativas muy buenas por los dos partidos que ha hecho contra España e Inglaterra, porque está buscando ahí dentro de esta nueva generación jugadores jóvenes. No puede contar con Neymar, ¿no? Que está lesionado, no convocó jugadores que ya estaba dentro de un ciclo ya mucho tiempo, ¿no? Está trazendo jugadores jóvenes. Brasil tiene buena generación y un buen entrenador que ha hecho un buen trabajo en São Paulo y ahora está pensando un trabajo muy bueno para la selección de Brasil. Ahora Copa América estamos ahora todos viejitos. Yo estoy viejito, tú estás viejito. Pero el único que la va a jugar, mira, aquí está, el único que la va a jugar. Espero. Expectativa. Ah, viste, pero mira cómo te quiere la gente. El gran goleador. ¿Y qué las expectativas que tienes para esta Copa América, Pablo? Siempre las Copas Américas son especiales. Son lindas de jugar, te internan un mes, ¿no? Sí, claro, si llegas a la final. Me pasó en mi última Copa América que yo juego en 2019, un mes encerrado, muy enfocado. Jugamos la final con Brasil, en la que perdimos 3-1. Pero De veras que jugaron esa final ustedes, claro, con Brasil, claro, espectacular. en el Maracaná. Maracaná, sí. Yo te voy a decir una cosa ahí, Pablo, te interrumpo un segundo Sí, y sí, no, sigues. Perú es equipo de Copa América. Perú siempre juega buenas Copas Américas, siempre. Perú es un equipo que, si tú te pones a recordar las últimas Copas Américas, Perú siempre llega a la semifinal como mínimo. Y entonces Perú es un equipo de Copa América. No sé cómo estarán ahora, todo eso, pero siempre ha sido un equipo de Agarró una llegar, racha muy buena. llegar a... Lo que pasa es que estamos encerrados, estamos juntos, ¿no? El problema de Perú es que cuando cada uno se va a sus equipos, prácticamente se desintegra. Entonces, para volver a juntarnos, para que haya esa química, ese compañerismo, ese gusto de querer estar, es tenernos juntos, ¿no? Y Pero por no me eso equivoco, hacemos... ¿cierto? Que No, sí, Ese creo tienes que fue razón. el éxito de Ricardo. A mí me ha tocado poder tener el privilegio de estar en esta generación de Paolo, de ir del Mundial, de toda esta etapa con Ricardo. Y lo que acabo de mencionar, Paolo, la selección llegó a ser una selección que los chicos disfrutaban venir a la selección. Y yo creo que Ricardo tuvo ese éxito, ¿no? De ese compromiso que significa jugar con la selección. Y esos días del entrenamiento, el día a día, lo que acaba de mencionar Paolo, de estar juntos, creo que eso nos fortaleció muchísimo. Yo, por ejemplo, yo ahora he conversado con algunos jugadores de nuestra selección, de mi selección de Chile, y me ha dicho que Ricardo tiene esa virtud de tener contento a los que jueguen y a los que no juegan, que eso es muy difícil, es muy complicado. Los motiva de alguna forma. Ahora, las expectativas que tenemos nosotros los chilenos es ir a competir, pero el gran objetivo, ya lo dijo Gareca, es volver al Mundial. Yo no sé si Perú o Colombia, También. porque para mí Brasil va a ir a ganarla, pero no sé si Colombia o Perú están en condiciones de ir a ganar la Copa América, no sé. No. Yo particularmente no veo o a mí me gusta ser siempre positivo, Iván. Cuando voy a un torneo o a un partido siempre trato de ser positivo y todos los partidos trato de ganarlos, ¿no? Tengo esa convicción, entro al campo con esa convicción de ganarlo, ¿no? Y en esta Copa América sé que el grupo piensa así, vamos por el primer partido. El primer partido es clave, ¿no? Después, si Dios quiere, se saca un buen resultado, vas con mucha más confianza al segundo partido, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a lo más lejos posible, ¿no? Esa es la idea.
En estos primeros, Fossati, ¿ya has tenido la posibilidad de hablar No, tú? bueno, yo a Fossati ¿Pablo? lo conozco. lo conocí bien. Sí, hablo Bueno, ¿no? constantemente. Muy bueno, muy bueno. Es muy parecido desde la forma, pareciera, bueno, no lo conozco, pero de afuera uno mira y es muy parecido a Ricardo en muchas cosas, ¿no? sí, sí, Paolo. Después tiene una manera de jugar diferente. Diferente, sí. Entonces ahí es un poco que ojalá que se pueda adaptar a lo que venía jugando Perú. Hay que saber jugar, tú, Yepes, eres un central, jugador central, hay que saber jugar 3 centrales atrás. Esto no es poner por poner y ahí vamos a ver qué pasa. Esto es crea mucha confusión a veces. Nunca ha en liga. funcionado acá en Sudamérica, casi nunca nadie ha jugado por con eso, 3, salvo ese es- Bielsa Claro. en un momento y el resto nadie. Porque la responsabilidad de este que juega de último, ¿no? En esa línea de 3 es confusa, ¿no? O yo lo tomo o tú lo tomas. Es un poco. En cambio, cuando están los dos, ya referencia es más fácil al 9. E Paulo, quantas Copas Américas pensa más disputar jugar? No, esta es mi última, Ceciño. Esta es mi última. Tu última. Sí, si Dios quiere tenerlo. ¿Puedes jugar? Te veo bien. ¿Hasta 42, 43? No, yo creo que... ¿Está bien? Te veo bien, Paulo. ¿Cuándo nos damos cuenta de que tenemos que cortar? ¿Cuándo nos damos cuenta que de verdad hasta aquí no más puedo Cuando te llegar? levantas de la cama y empieza a dolerte hasta el pelo. ¿Sí? ¿Ahí? Claro, Ah, pero te yo levantas nunca- la eso es mañana, verdad. esas mañanas yo que no, dices... yo no tengo ese dolor, gracias ¿Viste? a Dios. Yo termino Pero los por eso partidos entonces bien. puedes seguir jugando, puedes Sí, sin no, ningún pero problema. creo que ya está bien. Ya está bien. Esa levantada que dices, voy a entrenar y das 1000 vueltas a la esquina. Ese ya, a arranque, todos lados. Tú sabes Ese que a mí me arranque, pasó ese- eso cuando a mí me costaban las pretemporadas. Yo dije, no puede ser. Porque yo siempre fui muy bueno para entrenar, controles físicos era siempre el primero, pero cuando me di cuenta que me costaba subir el cerro, la arena de la playa y llegaba muy adolorido y dije, ¿sabes qué? Fastidiaba todo. Hasta aquí, sí. Bueno, A mí- este corre más, Ahora no se ha retirado, todavía sigue retirado. A mí, yo he tenido que tomar una decisión porque ya estaba con 43 y no paraba de jugar. No paraba. Y además, Mario, jugué de lateral, ¿eh? Ahí uno tranquilo. Me toqué jugar contra Vinícius Júnior pensando en Flamengo. Yo estaba muy bien preparado para tocar ahí, marcar los chicos muy rápido, pero mi decisión de encerrar mi carrera era cuando sabía que iba a viajar y empezaba a arrumar mi maleta, metía ahí mis cosas y cuando cerraba, triste, estaba triste. Vou salir de casa, quedar 3, 4, 5 días, viajar para jugar Libertadores, depois regressar, depois próximo fim de semana, concentração, os chicos já grandote, não tinha mais tempo para a família e aí tomei a decisão em um momento bueno, porque meu último equipo foi Palmeiras. Vi un video tuyo ¿Cuál? de tu último partido, de la arenga que tú tuviste en ese partido. Sério? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes contar de qué, más o menos, de qué hablas en ese momento, que fue tu último partido por Palmeiras? Meu último partido jogando para Palmeiras foi contra Botafogo, lunes. Que tú hablas en el Sí, vestuario. sí. Llevé algunas cosas importantes que conquistei en mi carrera, que foi as medalhas, que foi algunas cosas importantes y hablé con ellos diciendo, mira, las medallas, que son los títulos, un día van a ser olvidados, dinero se gana, se pierde, la fama un día van a olvidar de tu fama. Lo más importante es dejar un legado, lo que tú aprendeu e vai deixar para a próxima generação, não? Então, chicos, hoje eu quero fazer um pedido para todos. Joguem por mim. E aí, quando entramos para esse partido, último partido, os chicos motivados. Todos tenemos un legado. Yo tengo el mío, Ñol, todos tenemos un legado. Mi legado siempre fue intentar dar el máximo en la cancha. Yo creo que, y es una frase que me dejó mi papá antes de morir, que él siempre decía que en el fútbol, como en la vida misma, no siempre llegan ni ganan los mejores, sino que los que tienen la capacidad de luchar más. Y yo creo que aquí, nosotros 5, tenemos ese espíritu, porque nos conocemos, entonces todos dejamos un legado. Ese legado
ese mensaje yo lo quise dejar en la cancha, porque hoy día, y lo hablábamos antes de salir acá, todos jugamos en muchos equipos importantes, pero por ejemplo yo cuando llego al Real Madrid, las puertas abiertas, cuando llego al Inter, las puertas abiertas, cuando llego al América de México, al Sevilla, tenemos las puertas abiertas, porque dejamos un legado importante en cada equipo. No el ser humano. solamente, Entonces, no solamente eso. futbolístico. Por eso digo, porque la persona, claro. porque el jugador pasa, Quedó la lo persona. que queda es la persona. Quedó O sea, la al final persona. eso es el mensaje. Ese es el mensaje. Y yo pienso que hablando del retiro, también es importante que no te deje el fútbol. Que vos tengas la posibilidad, como está diciendo Pablo, esta es mi última Copa América porque yo quiero decidir que va a ser mi última Copa América. No que el fútbol te diga, ya no puedes jugar, hermano. Que tú hasta dejes aquí. el fútbol y no que el fútbol te deje a ti. Es la famosa Exactamente. frase, Eso es muy importante cuando uno toma la decisión de retirarse, que sea, yo tomé la decisión de irme porque ya Eso. siento que hice lo que tenía que hacer. Por isso perguntei a Paulo quantas Copa América Va a jugar más. vai jogar. Hay que seguir, Paulo. Enquanto tu tener dentro de ti a pasión y tú entiendes que tu corpo é su instrumento de trabajo y tú cuidas de tu corpo, te conozco há mucho tiempo, hay que seguir porque tú eres lo último jugador de su generación que sigue jugando. Entonces, para a próxima generação, eles necessitam modelo, jogador como tu. Claro. Então, juega, seja esta referência para os chicos de Perú. E já quero te fazer uma pergunta: qual é su legado? ¿Qué legado tú quieres dejar para los chicos, ¿no? Hoy en día, justo acabo de escuchar el de Iván, y mi legado es que los chicos de mi país, ¿no? Porque obviamente quiero ser ejemplo y voy a tratar siempre de ser un espejo para los chicos que vienen de atrás, de abajo, es que las competencias son para ganarlas, que se preparen, sacrifiquen, obviamente, para eso tienen que tener mucha disciplina, mucho sacrificio, ¿no? Y mucha humildad. Y que se preparen para ganarlas, para ser siempre el primero, ¿no? Porque en mi país hay mucho conformismo y no quiero eso. Quiero que vayan a ganar. Yo pienso que lo más importante es que los niños tienen que soñar, porque cuando todos fuimos niños teníamos un sueño. El mío era jugar en la selección, el tuyo también. Pero los sueños, para poderlo lograr hay que trabajar. Porque yo no era el mejor jugador del mundo, pero me preparaba para jugar contra los mejores. Y la única manera de estar preparado para jugar con los mejores es trabajando. Y eso sí lo podemos inculcar acá. Entonces, lo que tú decías, cuando uno llegaba del exterior, los muchachos jóvenes lo miraban a uno. ¿Eso qué significa? Eso tienes una responsabilidad, porque te están mirando qué haces, cómo miras, cómo te vistes, cómo te llegas temprano, no llegas tarde. Y cuando tú entiendes eso como líder, que todos te están mirando, empiezas a hacer las cosas bien. Entonces, era el primero que llegaba, el último que me iba de la mesa, iba y hablaba con los más jóvenes, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? Todo eso va creando. Entonces, los que estuvieron conmigo, que ahora están en la selección, hacen lo mismo con los jóvenes. Esos jóvenes que ellos están inculcando van a hacer lo mismo con el que llegue. Entonces, es importante lo que tú dices, Pablo. Esto es una bola de nieve, que si uno lo hace bien, en algún momento va a reventar y van a llegar los objetivos importantes en cada una de nuestras selecciones. Pero para ti, ¿cuál delantero que fue más difícil para Uy, no. jugar contra? Todos. Para mi gusto, antes habían muchísimos más jugadores fuertes. Sí. Es decir, uno iba y jugaba en cualquier equipo y estaba Ronaldo, Ronaldinho, estaba Kaká, no sé, estaba O sea, me estáis diciendo Messi. que tu selección, la que tú jugaste, le gana a la actual selección, la de Colombia. La del 2014 sí, ¿Sí? le gana. Sí. La del 2014 sí. La de antes no sé. ¿La tuya, Ñol? ¿Tu selección le gana a la actual peruana? La de 98, Sí.
Puede ser. ¿Sí? La del 98 puede ser. Lo que pasa es que esa jugaba más, Sí. pero hoy por hoy el fútbol ha cambiado mucho, que es más dinámico. Sí, ¿no? Es más veloz, se juega a otra intensidad. Yo creo que las transiciones, Paolo, hoy en día Las transiciones son más rápidas. ¿Por qué? Porque los centrales son más rápidos. Claro. Mi selección del 98 le competía a esta de... A la época dorada. Sí. A la dorada, no a la de hoy. No, la de hoy le ganamos, pero la dorada, sí, la dorada le competía. La dorada corriendo los iba a matar. ¿Ah? La dorada corriendo los mataba. Ya le hacían esa 7x1 de al Guatón Vega o al Coto Sierra y ya nos mataban. Clarence Acuña iba a estar de cuello a Clarence cuello, Acuña no se estaba puede así mover. mirando dónde No, van. ese medio campo. Sí, pero bueno. si la pelotita pasaba en medio campo, Sí, no. yo y ustedes Salas estaban ahí. arriba, ¿sabes Sí, qué? sí. Ya No, claro. ahí podíamos... Ustedes eran ¿Ah? mortales ahí. Ah, y la de ese Roberto le gana a la de No, hoy. la de ese Roberto. Goleada, metemos. Goleada. Sí, Goleada. metimos goleada. Bueno, bueno, primero que todo agradecer a Betson la posibilidad que nos ha dado de poder hablar un poco de nuestra experiencia, de nuestra vivencia. Creo que cada uno de nosotros tiene experiencias maravillosas en el fútbol y de verdad creo que ha sido una noche mágica, como tantas hemos tenido dentro de la cancha. Creo que para mí, especialmente lo digo de forma muy especial, ha sido un agrado conversar con cada uno de ustedes, conocer un poco más de su historia y yo creo que deberíamos hacer mucho más. La próxima deberíamos hacerla en Colombia, después en Chile, después en Brasil. Creo que cada una de estas experiencias que hemos vivido tenemos que repartirlo en cada lindo país que tenemos y bueno, simplemente gracias a cada uno de ustedes y desearles la mejor de los éxitos en lo que hagan de ahora en adelante. Así que gracias. Muchas gracias a todos, también a Betson por darnos esta oportunidad. No sé cuánto habremos hablado, pero se pasó rápido. Sí. Y hablamos bastante, ¿no? ¿Cuánto hablamos? 2 horitas. 2 horas hablando, imagínate. 2 horas. Y se pasó muy rápido y es por la compañía de ustedes. Hagamos un brindis porque esto que no sea ni la primera ni la La última última, vez, Betson, ya saben. Gracias. Convóquenos más. Después de la Copa América nos reunimos de vuelta. Sí, a ver señor. quién gana. Y para decir, nuestra mejor apuesta la tenemos todos en el corazón. Miren, Betson. Ah, ¿le gustó esa? Abrazo, chao. Ahora a comer ceviche.